Eso, pasión por la radio. Buen día, casi 10:07. Como era de prever, ni las muy buenas noticias vacunatorias son capaces de amortiguar siquiera esta lógica inamoviblemente confrontativa que ya hace rato se expresa con violencia manifiesta. Lo de la confrontación, ni apenas cabe decir que está bien, es íncito, si no, no hay política. Ya si hablamos de provocaciones, operetas, violencia verbal, que de esto se trata, es otra cuestión. Entonces vuelve recurrente la pregunta de, o por lo menos uno se la hace, ¿cuál es el grado real de penetración que tienen esas voces? Hablamos de penetrar en su sentido de influencia convincente por fuera del antiperonismo recalcitrante y por fuera de la cerrazón en alguna gente, medios oficialistas, colegas, que parecen funcionar solo como satélites de lo que hace o deja de hacer la oposición. Se dice esto porque uno sigue creyendo o quiere creer en esa mayoría o porción representativa silenciosa que está total o relativamente ajena a los bandazos de un lado y otro, y que, se cree igualmente, al cabo tomará nota de cuánto le sucede en la mejora de sus condiciones de vida, de ingreso económico, de cierta protección frente a la pandemia, de expectativas básicas en su futuro de corto y mediano plazo. No otra cosa, no otro conjunto de cosas, breve conjunto de cosas, sería lo que defina qué terminará volcando el resultado, no ya de unas elecciones legislativas, por más importantes que fueren, sino los alcances de que el desencanto se transforme en esperanza módica, pero esperanza al fin. La cifra de más de 100.000 muertos por el COVID obliga a acentuar la revisión de lo bien y mal hecho por el gobierno, comillas, simplemente por el influjo que ejercen los grandes números redondos, así se trate de una tragedia que ya estaba con muchos miles menos. ¿Cómo justificar que haya quienes se deleitan con la matemática de los muertos, cual si fuese cuestión de que el gobierno los provocó deliberadamente? ¿Cómo asimilar que ese sentimiento se imponga sobre la información bienaventurada de que Argentina ya recibió la aprobación para producir la Sputnik y avanza hacia la producción local de otras? ¿Cómo superar en algunos ejes el ninguneo y en otros directamente la crítica negativa a que empiezan a llegar de a millones, ya han llegado, las dosis de Moderna, gracias al cuestionado decreto presidencial que hizo mirar solamente a Pfizer, inclusive entre simpatizantes y figuras gubernamentales, que con el diario del lunes era mejor si hubiera estado antes, y que si es después no sirve para nada. Estos aspectos de lo que humanitariamente no debería merecer objeciones sustantivas llaman a reflexionar sobre lo central, al menos entre quienes disponemos
de necesidades básicas satisfechas y tiempo para dedicarnos a otros temas. Es que, pongámosle, el estremecedor alegato de Cristina en su intervención de ayer, realmente estremecedor, frente al desatino de acusarla por encubridora del atentado contra la AMIA, porta un valor histórico. Creo que, porque es muy reciente, no se toma quizá dimensión de que hablamos de valor histórico en todo su sentido. Pero temáticamente, alejado del interés masivo, salvo por ese carisma del que cualquier dirigente político está a distancias planetarias. En los medios del palo no hubo más asunto que el elogio, por cierto que intachable. Héctor Timerman, sobre todísimo, se merecía una reivindicación de esa naturaleza. Y en los medios de enfrente se peleaban para acertarle a cómo salir de semejante oratoria y contenido. Primero no pudieron más que entrar en cadena y bastante más tarde los dos que comandan cortaron y saltaron al pronóstico meteorológico y a las marchas en la 9 de julio. Algún otro tomó el discurso completo y a la vuelta titubeante dijeron que se imponía ir a una tanda. Cristina porque bogas, Cristina porque no bogas. También pongámosle que el índice inflacionario de junio puede ser visto como signo de que hay desacelere o como significado de que los precios en su actualidad y perspectiva continúan siendo un escenario horrendo, frente al que sigue esperándose muchísima mayor firmeza por parte del gobierno. Otro tanto rige acerca de los cada día más corroborados indicios y pruebas en torno del contrabando macrista que surtió de material represivo a los golpistas bolivianos. La última noticia es de esta mañana, de fuentes consultadas por La Política Online, que confirman que el ex canciller de Macri, Jorge Forí, tuvo un rol protagónico en la intención de no dejar aterrizar al presidente depuesto en territorio peruano, a Evo, para abastecer al avión de combustible. Forí operó directamente sobre la embajada argentina en Perú para conseguir eso. Pero, por más pruebas que se acumulen, nadie saca de su lugar a quienes lo estiman como un cuento K, ni a quienes exhiben todo lo contrario. Lo que decimos es que, en cambio, por lo menos no debería entrar en cuestionamiento que, con todas las prevenciones que son menester ante el surgimiento de variantes más contagiosas del bicho, hay un avance enorme en las acciones oficiales. Enorme. Y como una analogía, ¿no?, que está en espejo con la improbabilidad de discutir firme pero sanamente, posicionarse frente a los acontecimientos que vive Cuba, con todo lo que Cuba significa, tiene ese componente dramático. Se debe estar con la revolución, incluso a ciegas, o más a ciegas todavía, es necesario anteponer que se trata de una dictadura insoportable. Bueno. Pedro Brigger, en su agencia Nodal, expone que el gobierno cubano, en una atmósfera demasiado compleja, tiene el desafío de escuchar
las múltiples señales que se alzan en la isla para encontrar respuestas concretas. Añade que, por lo general, los gobiernos suelen cerrarse frente a las protestas, descalificando reclamos que surgen de ellas, y que el propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió como justificados en muchos casos. Con lo cual, la pelota está en buena medida de su campo. El sociólogo y cronista Marco Teruggi, en página 12, abonó que en el río revuelto es difícil leer con precisión y que respecto de Cuba existen además las trincheras políticas, reafirmando la defensa de la revolución o desplegando una narrativa anticomunista furiosa en clave de las actuales derechas. De tal modo, las protestas son sencillamente reducidas a una operación estadounidense que niega erróneamente toda legitimidad de las demandas, o bien los hechos son maximizados, negando la existencia del bloqueo y el apoyo popular que la revolución conserva dentro de la isla. El politólogo Diego Stulbarg, en Lobo Suelto, aporta que, sin soslayar jamás ese bloqueo criminal que sitúa a Cuba en situación de país en guerra, debe atenderse sin ir más lejos a jóvenes intelectuales de la isla que plantean hace tiempo una serie de discusiones indispensables para renovar, profundizar la situación política en Cuba. Y lo hacen desde un punto de vista de izquierda, socialista, antiimperialista. Remite a la entrevista publicada el 17 de febrero de este año en revista Crisis, en El cohete a la luna y en el propio Lobo Suelto, junto con Florencia Lance y Mario Santucho. Referentes, periodistas, cronistas como esos, Pedro, entre ellos, que son susceptibles de ser acusados como agentes o servidores de la Casa Blanca. ¿Qué clase de enajenación político-ideológica sufren quienes reniegan de todo debate o de algunos debates imprescindibles? ¿Acaso la zona de confort en que se ubican no termina siendo objetivamente reaccionaria a través de la cristalización de sus miradas? Si no retrógrado, ¿por qué no calcular que eso también le sirve a la derecha al no ampliar la llegada a sectores que sospechan de los mercenarios mediáticos, entre otros, pero que de pronto carecen de argumentaciones más sólidas para imputarlos? En síntesis, pareciera que no hay caso con entender que salir de los laberintos por arriba implica, ante todo, reconocer que existen.